Seguimos con la historia de nuestra rata favorita, la hermosa mariposa, y los hombres suculentos de la corte. Quedamos en que, después de ese cabedón intensísimo de Shin-U, Lily salió hecha una furia a poner en su lugar a unas tipas que venían a buscar pleito. Reirin aprovechó esos minutitos para intentar comunicarse con Keigetsu a través del fuego, y milagro, el truquito funcionó. Pero casi como por costumbre, nuestra pobre Keigetsu apareció pidiendo auxilio. En cuanto a Reirin vio el rostro de Keigetsu aparecer entre las llamas que llenaban toda la habitación, se puso súper feliz porque pensó que ambas habían conseguido sincronizarse perfectamente, pero en cuanto la miró con atención, esa felicidad se le bajó un poquito, porque Keigetsu se veía fatal. Estaba pálida, agotadísima y prácticamente sin energía, así que lo primero que Reirin quiso saber fue si ya se había tomado la medicina. Keigetsu le dijo que sí, incluso había estado inhalando de vez en cuando el concentrado en polvo y, además, había agregado a su rutina una medicina del cajón 107, porque su dolor era bastante parecido al medicamento que Reirin le había dado. Reirin se puso feliz celebrando su talento con las hierbas, pero Keigetsu le cortó la vibra de golpe con pura amargura. Ella estaba al borde de un ataque de pánico real, porque resulta que Tousetsu la había amenazado súper temprano, diciéndole que ni se le ocurriera salir del cuarto si apreciaba su vida, y como nadie más fue a verla, la pobre estaba convencida de que ya la habían delatado con el príncipe o la emperatriz, y que su sentencia de muerte estaba firmada. Reirin, al escuchar aquello, intentó tranquilizarla. Después de todo, si el problema era que habían descubierto el intercambio, todavía podían intentar regresar a sus cuerpos antes de que el príncipe y la emperatriz supieran toda la verdad, pero Keigetsu le explicó que eso tampoco serviría, porque en cuanto regresara a su propio cuerpo, la condenarían a muerte. Por eso, no quería abandonar el cuerpo de Reirin. Ahí se sentía segura. Después de todo, ni siquiera Tousetsu se atrevía a hacerle daño mientras estuviera en el cuerpo de Reirin. Y llorando desesperada, Keigetsu sintió que el mundo entero la odiaba y que ya mero la mandaban con Diosito. Reirin, siendo el sol de persona que es, le suplicó que no dijera eso. No estás sola, me tienes a mí, déjame ayudarte. E intentó recordarle que su tutora, la noble consorte Shu, también la respaldaba, pero en cuanto Reirin mencionó a la noble consorte Shu, Keigetsu soltó una risita llena de ironía y coraje. Confesó que siempre se supo desdichada, usada y desechada, y con lágrimas imparables admitió su mayor secreto. Siempre había envidiado a Reirin, solo quería ser la mariposa porque por una vez quería saber lo que se sentía ser amada, pero ni eso le salió bien, y ahora solo se odiaba más. En su punto más bajo, le suplicó a Reirin que por favor la matara. Y Reirin, bien tranquila, le respondió a Keigetsu que siempre era bien extrema, porque en lugar de disculparse con ella, va y le pide que la mande con Diosito. También le dijo que era tan intensa como el fuego, aunque suponía que debía esperarse ese tipo de reacciones de una dama del clan Shu, una familia bendecida por el fuego. Keigetsu se puso rojísima de vergüenza y en modo super tsundere intentó rechazar el cumplido diciendo que nadie querría una rata de alcantarilla, pero Reirin la dejó sin palabras con la verdad más pura. Yo sí te quiero. Y luego empezó a listarle todas sus virtudes, lo talentosa que era con la magia prohibida, su audacia y su fuerza inquebrantable para aguantar tanto dolor sin rendirse jamás. Para Reirin, Keigetsu podía ser imprudente, sí, pero también era increíblemente audaz. Tenía una determinación enorme. El problema era que sus emociones eran tan intensas que, a veces, resultaba doloroso verla sufrir de esa manera. Keigetsu escuchaba todo aquello con una expresión de absoluto desconcierto. De vez en cuando, intentaba interrumpir a Reirin para quejarse o negar lo que decía, pero Reirin simplemente seguía, porque una vez que empezó a decirle todas las cosas buenas que veía en Keigetsu, parecía que ya no había manera de detenerla, y finalmente terminó con una frase muy sencilla: creo que tienes carácter. Antes de que Keigetsu pudiera negarlo, Reirin se apresuró a explicar lo que realmente quería decir. Ahora que estaba atrapada dentro de un cuerpo que se había convertido prácticamente en una prisión, quizá algunas veces ella misma había deseado estar muerta en lugar de seguir sufriendo aquella terrible enfermedad, pero incluso así, nunca había vacilado. Había seguido adelante y había permanecido fiel a su deseo, a pesar de todo el dolor que había tenido que soportar. Keigetsu simplemente no podía creer todo lo que estaba escuchando, y ya bastante desesperada, le preguntó a Reirin si acaso había olvidado que ella misma había intentado mandarla con Diosito. Reirin súper feliz le respondió: pero no lo hiciste.
Para Reirin, eso era lo importante. Keigetsu había tenido una intención de hacerle daño, sí, pero al final no lo consiguió. En cambio, terminó mostrándole a Reirin algo que jamás había tenido, la posibilidad de sentirse feliz gracias a su cuerpo sano y fuerte. Y para Reirin, eso demostraba que, por mucho que Keigetsu se esforzara, no podía convertirse en una desgracia para los demás. Así que nuevamente le pidió que dejara de pensar tanto en sus penas y comenzara a animarse un poquito. Keigetsu solo pudo responder que la actuación de Reirin como villana era espantosa, pero después de suspirar profundamente, su expresión cambió y esta vez habló completamente en serio y totalmente arrepentida, y le pidió perdón a Reirin por todo el daño que le había causado. Pero Reirin no se veía a sí misma como una víctima de Keigetsu. De hecho, estaba profundamente agradecida con ella, porque Keigetsu había soportado durante días aquella terrible enfermedad en su lugar. Keigetsu inmediatamente la corrigió. Según ella, no había soportado tantos días la enfermedad porque sí, y mucho menos porque fuera alguna especie de acto heroico. Ella casi había muerto, y además, esa enfermedad había sido provocada por la misma persona que había planeado el intercambio de cuerpos, la noble consorte Shu. En cuanto Reirin escuchó aquello, su sonrisa desapareció. No entendía nada, así que Keigetsu le explicó que unos días atrás, cuando había estado al borde de la muerte, descubrió algo muy extraño. Lo que realmente la había salvado no había sido la medicina, sino el arco de protección que Reirin utilizó durante toda la noche. Y si eso era cierto, entonces significaba que su enfermedad no era natural, era una maldición. Y casualmente, la maldición estaba escondida dentro del incensario que Lady Seika le había regalado unos días antes. Pero Keigetsu tampoco creía que Seika hubiera sido quien lanzó la maldición, porque, aparte de ella, solo había otra persona que conocía la magia prohibida y podía utilizar el Kodoku, una maldición aterradora en la que se utilizaban numerosos insectos venenosos para que se devoraran entre ellos, hasta que solamente quedara uno, y ese último superviviente era utilizado para lanzar la maldición. ¿Y quién tenía conocimientos suficientes para hacer algo así? La noble consorte Shu. Reirin se quedó completamente sorprendida, porque pensar que la noble consorte Gabi Shu, esa mujer que fingía ser una pariente amable y benevolente, podía estar detrás de todo aquello, era aterrador. Y mientras comenzaba a unir las piezas, Reirin también pensó que la persona que había planeado todo el teatro de la horquilla robada podría ser la misma Gabi Shu. Keigetsu agregó que, ahora que lo pensaba bien, parece que la noble consorte había intentado deshacerse de las dos al mismo tiempo. Esa mujer las quería muertas a las dos desde el principio, a Reirin ejecutada y a Keigetsu consumida por la enfermedad tras haber sido manipulada para hacer el intercambio. Keigetsu solo había sido un peón desechable. Pero había algo todavía peor. Keigetsu confesó que la propia noble consorte Shu había sido quien, en algún momento, le había sugerido como una simple broma que se cambiara de cuerpo con Reirin. El problema era que, después de aquella supuesta broma, la mujer nunca dejó de presionarla. Le daba consejos, le hacía advertencias, incluso le explicaba cosas sobre el ritual, y poco a poco la fue empujando hacia la idea del intercambio. Y aunque Keigetsu era perfectamente consciente de que ya había tomado la decisión final de realizar el hechizo, jamás imaginó que su tutora llegaría tan lejos, porque la noble consorte Shu siempre había sido de esas personas que simplemente observaban en silencio desde un lado. Keigetsu estaba completamente arrepentida. Las lágrimas no dejaban de caer mientras hablaba, y Reirin intentaba tranquilizarla, haciéndole preguntas de vez en cuando para poder entender mejor toda aquella locura, porque todavía no podía creer que alguien propio del clan Shu pudiera atacar de esa manera a una persona tan valiosa como Keigetsu. Pero Keigetsu le explicó que para la noble consorte eso no tenía nada de extraño. Ella no la veía como una persona valiosa. Para ella, Keigetsu solamente era un hilo suelto, alguien completamente prescindible. La había adoptado únicamente porque quería utilizar sus poderes, y si Keigetsu terminaba muriendo en el proceso, pues no le importaba. Después de todo, de paso también podía deshacerse de Reirin. Reirin no podía creer que alguien realmente quisiera matarla, así que preguntó por qué. Keigetsu simplemente respondió que era porque Reirin era una chica demasiado talentosa. Justo cuando Keigetsu iba a revelarle el motivo detrás de todo este complot, Lily empezó a golpear la puerta como loca mientras gritaba que el príncipe Gyomei acababa de llegar a la choza a buscar a Lady Keigetsu. Ambas se quedaron heladas del susto. Keigetsu entró en histeria jurando que ya venían a arrestarlas, pero Reirin, súper astuta y decidida a protegerla, dedujo que el príncipe aún no sabía la verdad y con una sonrisita le dijo a Keigetsu que le tocaba hacer su mejor papel de villana, y apagó el fuego de golpe mientras Keigetsu se seguía quejando al otro lado. En cuanto el príncipe Gyomei entró a la choza, soltó un saludo todo seco. Veo que estás despierta.
Reirin, súper educada en el cuerpo de Keigetsu, se disculpó por no salir a recibirlo, pero Gyomei le dijo que no era necesario tanto protocolo. Después de todo, aquello era solamente una visita informal. Para romper el hielo, mencionó que tener visitas en ese momento era medio antihigiénico porque tenía la mano ensangrentada, y a Gyomei le dio un ataque de celos instantáneo. Con que no es aceptable para mí, pero sí para Shin. Reirin no tuvo más remedio que aclarar que no era por eso, simplemente le daba vergüenza que el mismísimo príncipe heredero la viera en un estado tan deplorable. Gyomei le creyó, aunque aprovechó para señalar que, ahora que se estaba haciendo la tímida, la verdad era que la choza donde vivía estaba bastante deplorable. Reirin, toda educadita, dijo que no tenía intención de llevarle la contraria, hizo una pausa un segundo y luego cambió de opinión. Bueno, sí. Quiero llevarle la contraria, Alteza. Reirin sacó su modo de villana y lo regañó por hablar mal de su amado almacén. Gyomei, como era de esperarse, la ignoró completamente y continuó criticando el lugar. Le dijo que estaba demasiado oscuro, que estaba demasiado sombrío, que no entendía cómo podía vivir ahí. Y para rematar, también criticó que solamente tuviera una dama de la corte a su servicio. Reirin respondió que tenía la mejor dama de la corte a su lado, así que no necesitaba a nadie más. Eso hizo que Gyomei se preocupara todavía más por las condiciones en las que estaba viviendo Keigetsu, porque aunque estaba intentando disimularlo, estaba claro que no le gustaba nada verle en un lugar así. Pensaba que aquella choza no era precisamente el mejor sitio para que se recuperara. Pero así jamás te curarás tu herida. Así que le pidió a Lily que llevara al interior un balde con agua. Cuando llegó, Gyomei explicó que había traído aquella agua directamente del manantial del dragón violeta imperial y que había sido bendecida. Después, le pidió a la falsa Keigetsu que metiera la mano en el agua para limpiar la herida. Reirin se quedó en shock. Esa agua sagrada cura cualquier herida al instante, y hasta el príncipe heredero le restringe su uso un par de veces al año. Que se la llevara a Keigetsu era algo inaudito. ¿Qué significaba Keigetsu para él? Gyomei se dio cuenta de que Keigetsu estaba tardando muchísimo en aceptar el agua, así que haciéndose el desinteresado y súper orgulloso, soltó la típica excusa. No te ilusiones, saqué mucha agua y sería un desperdicio tirarla. Y luego, para rematar, le preguntó si pensaba rechazar el agua. Reirin, todavía en el cuerpo de Keigetsu, respondió rápidamente que no, jamás se atrevería a hacer algo así, aunque en su cabeza estaba considerando seriamente la opción de rechazar al príncipe y sacarle la lengua. Mientras Reirin pensaba en todo aquello, Gyomei simplemente lo observaba en silencio, y lo curioso es que, mientras la miraba, él también comenzó a arrepentirse de haberle llevado el agua, como si de repente no supiera muy bien qué estaba haciendo. El silencio entre ambos empezó a sentirse tan pesado que Gyomei no aguantó más. Tomó la mano de la chica y le retiró la venda ensangrentada. Al ver la herida tan profunda provocada por el arco, se angustió de verdad. Reirin intentó quitarle importancia, le dijo que no tenía por qué preocuparse y que solamente era un rasguño, pero Gyomei se angustió muchísimo y le dijo que eso era más que un rasguño. Y casi como si yo supiera perfectamente que iba a responderle, añadió que seguramente lo siguiente que diría Keigetsu sería que no le dolía absolutamente nada. Reirin, con total franqueza, admiró que le dolía muchísimo. Gyomei se le quedó viendo desconcertado por esa honestidad y empezó a curarle la mano él mismo con una venda limpia empapada en el agua milagrosa. Mientras lo hacía, le explicó que había escuchado que el arco de Keigetsu había conseguido bajarle la fiebre a Reirin, por eso quería mostrarle su gratitud. Pero entonces Gyomei dijo algo que, para él, seguramente llevaba mucho tiempo atorado en el corazón. Dudé de ti en cada cosa que hacías y te empujé al peligro. Lo siento. Reirin, en el cuerpo de Keigetsu, le sonrió con una dulzura tan pura que Gyomei se sonrojó durísimo. El pobre estaba en un conflicto mental tremendo. Toda su vida había adorado a Reirin y despreciado a Keigetsu, pero en ese segundo, completamente hipnotizado por la calidez de esa supuesta villana, estiró su mano para acariciarle el rostro y le susurró que había cambiado mucho. Reirin se quedó completamente sin palabras porque tampoco esperaba esa reacción del príncipe, y mientras tanto, al fondo de la habitación, Lily estaba teniendo un colapso nervioso viendo que el príncipe miraba a su señorita con ojos de amor y que el agua sagrada le escurría la ropa sin importarle. Lily empezó a hacerle señas desesperadas a Reirin para que se alejara de ese hombre antes de que descubriera lo del intercambio de cuerpos. A Reirin eso le recordó algo muy importante: tenía que actuar como villana, así que de repente se levantó de un brinco y cambió su papel de villana. Alteza, es usted demasiado sobreprotector con una chica cuando debería ser más justo con todas. Gyomei se enfureció, sintiendo rabia contra sí mismo por haberse dejado conmover, y le dijo que no lo hiciera reír porque cómo pueden comparar una rata con una mariposa. Y Reirin, defendiendo a su amiga con todo el corazón, le contestó: ¿no le parece que la rata es adorable? La diferencia entre una mariposa y una mosca es mínima.
Gyomei se arrepintió al instante de haber sido dulce con ella, creyendo que la Keigetsu grosera de siempre estaba de vuelta, y mentalmente comenzó a arrepentirse de absolutamente todas las cosas bonitas que acababa de decirle. Pero antes de que la discusión pudiera continuar, la puerta se abrió. Era el capitán Shin-woo y venía con una noticia urgente. Le pidió al príncipe heredero que regresara inmediatamente al palacio del Qilin Dorado. Y a Gyomei casi se le sale el corazón pensando que algo le había pasado a su amada Reirin. El remordimiento y el pavor de perderla lo consumieron en un segundo, pero la noticia era otra. La emperatriz había caído gravemente enferma con los mismos síntomas que tuvo Lady Reirin, al punto de perder el conocimiento. La emperatriz había intentado mantenerlo en secreto para evitar que su hijo se preocupara, pero después de perder el conocimiento, sus damas de compañía decidieron desobedecer sus deseos y avisar al príncipe heredero. Gyomei, completamente asustado, preguntó si aquella enfermedad era contagiosa, pero Reirin, sorprendentemente tranquila, respondió que no. Pero después dijo algo que hizo que todos se quedaran callados. Creo que se trata de una maldición. Y en ese instante, Reirin entendió que la intención de la noble consorte Shu no era solamente deshacerse de ella y de Keigetsu, también quería matar a la emperatriz. Y entonces recordó las últimas palabras que Keigetsu le había dicho, que Reirin era una chica muy talentosa. Cualquiera pensaría que hablaba de todas las habilidades y disciplinas en las que Reirin destacaba, pero no, el talento al que se refería era algo mucho más sencillo, algo que Reirin hacía todos los días sin siquiera darse cuenta de lo importante que era: la higiene. Reirin había trabajado incansablemente para mantener limpio el palacio. Las ratas podían vagar libremente por los jardines del Palacio Kou para controlar las plagas de insectos. Y además, Reirin pasaba las tardes entrenando con su tía usando el arco. Sin saberlo, había estado manteniendo a raya las maldiciones de Kodoku que Gabishu enviaba contra la emperatriz. Por eso, Reirin tenía que ser eliminada, porque mientras ella estuviera cerca, las maldiciones de la noble consorte no podían hacer su trabajo. Pero obviamente, Reirin no iba a contarle todo eso a Gyomei. Así que cuando le preguntó cómo podía estar tan segura de que se trataba de una maldición, ella comenzó a explicarlo desde un punto de vista más lógico. Si hubiera sido una enfermedad contagiosa transmitida por el aire o por fluidos corporales, las damas que habían atendido primero a Reirin ya habrían enfermado, pero eso no había sucedido. Además, la enfermedad de Reirin no se había curado gracias a la medicina, había mejorado gracias al arco protector. Así que todo apuntaba a una sola posibilidad: una maldición. Gyomei y Shin-woo se quedaron completamente sorprendidos. Ninguno sabía qué responder, y Reirin aprovechó ese silencio para hacer una petición. Le pidió al príncipe heredero que le permitiera utilizar nuevamente el arco protector. Gyomei inmediatamente se negó, ordenándole descansar y preocupado por el estado de su mano herida, pero Reirin insistió con el alma. Ahora sabía de verdad que las maldiciones y los milagros existían. Dispuesta a lo que fuera para convencerlo, Gyomei se quedó pasmado al ver la mirada tan pura de la chica que él creía que era Keigetsu. Por dentro tenía un torbellino de emociones. En el fondo sabía que sus palabras eran sinceras y admitía que ya no desconfiaba de ella, pero no entendía por qué. Su corazón se negaba a dejarle usar el arco. ¿Acaso le dolía tanto verla herida y sangrando? Pero de inmediato la culpa lo golpeó. Pensó en su amada Reirin y se obligó a ponerse una coraza de hielo. Y se dijo que no podía traicionar a Reirin. Para protegerse de lo que empezaba a sentir, Gyomei se puso cruel y dijo con frialdad: No, nunca confiaré en ti, jamás. Le dijo que toda su amabilidad era una red de mentiras y que una sola buena acción no borraba su pasado, aunque en el fondo la miraba fascinado como una simple oruga en plena y hermosa transformación, soñando con ser mariposa, imaginando incluso un futuro donde ambos pudieran sonreírse con cariño sincero. El orgullo le ganó y le humilló diciendo que una mujer como ella no era digna de usar un tesoro tan sagrado y que su madre solo le había dado permiso para salvar a Reirin. Pero Reirin, con toda la dignidad del mundo, ya no pudo más con tanto desprecio injusto, así que con una firmeza que heló la habitación, casi gritó de la frustración y le dijo: «¡Ya he escuchado suficiente!». Con los ojos llenos de dolor y decepción, le echó una cara como siempre le había suplicado que le escuchara, antes del terrible juicio de León, durante el Festival de los Fantasmas y ahora mismo. Y cada maldita vez, él había elegido ignorarla y tratarla como basura. Con el corazón roto, Reirin soltó el golpe final. «No te molestaré más. No tiene sentido intentarlo. Castígueme como usted vea conveniente, señor». Y sin bajar la mirada, dio media vuelta y salió de la choza con Lily siguiéndola de cerca. Shin-woo se quedó tieso al ver al príncipe petrificado del shock, así que solo avisó que iría tras Keigetsu para cuidar el arco por si acaso, pero Gyomei no podía ni respirar. Estaba completamente aterrado por lo que acababa de presenciar. Justo cuando la chica cruzó la puerta, pasó al lado del cubo con el agua bendecida del dragón violeta, y como esa agua milagrosa funciona como un espejo que revela las verdades ocultas, Gyomei vio reflejado el rostro de su amada Reirin en la superficie. En ese instante
instante, el mundo se le vino abajo y todo cobró un sentido desgarrador. Recordó con desesperación esa supuesta Keigetsu suplicándole piedad antes del juicio de León y llamándolo por el apodo cariñoso y secreto que solo Reirin usaba con él. Recordó cómo ella acababa de gritarle que ahora sí creía en maldiciones y milagros. La verdad lo golpeó como un rayo. Reirin había estado atrapado en el cuerpo de Keigetsu todo este tiempo. Al príncipe le dio un ataque de pánico y culpa que casi lo deja sin aire. El remordimiento le atravesó el alma como una espada al darse cuenta de la monstruosidad que había hecho. Él mismo casi manda a matar al amor de su vida. La había encerrado en los calabozos oscuros, la arrojó en una jaula con un león hambriento, la humilló frente a toda la corte como si fuera una villana, ignoró los ataques contra su vida y la despreció con crueldad infinita, gritándole que jamás confiaría en ella, mientras ella, aún sufriendo en una choza miserable y con las manos destrozadas, solo intentaba salvar a todos a su alrededor. Al revivir sus últimas palabras y viendo a Reirin marchándose con el rostro lleno de decepción, Yomei sintió que se moría por no haber sido capaz de reconocer su verdadera esencia. No puedo ignorar la verdad que me mostró esta agua. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo cambiaron? Olvidándose de su orgullo, del protocolo y de cualquier pizca de cordura, salió disparado de la choza corriendo desesperado y gritando el nombre de su amada. Y hasta aquí llegamos con este capítulo. Amix, yo todavía no supero lo que acaba de pasar. Reirin siendo Reirin preocupándose por Keigetsu, incluso después de todo lo que le hizo. Mientras Keigetsu por fin comienza a darse cuenta de que quizás no está tan sola como pensaba. Y Yomei, el señor pasó de jamás confiaré en ti a descubrir que llevaba todo ese tiempo hablando con la mujer que ama y que encima él mismo la estaba haciendo sufrir. El agua del manantial literalmente tuvo que decirle, amigo, date cuenta. ¿Ustedes creen que Reirin lo perdone tan fácil después de haberla mandado a los leones? ¿O creen que Yomei va a tener que arrastrarse por todo el palacio para redimirse? ¿Y qué va a pasar con la emperatriz y la víbora de la consorte Shu? Déjenme todas sus teorías aquí abajo en los comentarios porque necesito desahogarme con alguien. No olviden darle like a este video si aman tanto a Reirin como yo. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan el chismecito del próximo capítulo en cuanto salga. Muchas gracias a mis mejores Amix que son miembros del canal por patrocinar estos videos. Y a ti Amix que has llegado hasta esta parte del video, te adoro. Los quiero a todos y nos vemos en la próxima. Amix, aquí te dejo la lista de reproducción con todos los videos de esta historia en versión